Llevaba semanas mirándola desde el otro lado del gimnasio, convencido de que nunca tendría el valor de acercarme. Tessa Montero era el tipo de mujer que te hace olvidar cómo respirar. Esa tarde se acercó a mí, no al revés. Me pidió que la asistiera en una sentadilla. Me coloqué detrás de ella, demasiado lejos, demasiado asustado. Entonces se giró, me miró fijo y sonrió. Puedes acercarte más. Y en ese momento, todo cambió. Mi nombre es Derek Lozano. De lunes a viernes opero equipos de resonancia magnética en el Hospital San Vicente. Paso mis días mirando imágenes del interior del cuerpo humano, identificando lo que otros no pueden ver a simple vista. Pero durante meses fui incapaz de descifrar algo mucho más sencillo. ¿Por qué me quedaba paralizado cada vez que Tessa Montero cruzaba la puerta del gimnasio Refugio de Hierro? No era solamente que fuera hermosa, era la forma en que se movía por ese lugar como si supiera exactamente quién era, con una seguridad tranquila, sin necesitar aprobación de nadie. Y yo que pasaba horas analizando imágenes con precisión milimétrica, no encontraba la manera de cruzarle ni una mirada. Lo que no sabía entonces era que Tessa también cargaba algo que no se veía desde afuera. Una familia que la presionaba, un pasado que la había enseñado a hacerse pequeña para no molestar, y un ex que seguía rondando su teléfono como una sombra que no termina de irse. Ninguno de los dos buscaba esto. Yo solo quería no seguir mirándola desde lejos. Ella solo quería que su familia dejara de empujarla hacia alguien que no era yo. Pero esa tarde en el gimnasio, todo lo que creíamos querer dejó de importar. El gimnasio Refugio de Hierro no es uno de esos lugares con espejos de piso a techo y música electrónica a todo volumen. Es un gimnasio de barrio. Paredes de ladrillo pintadas de gris, mancuernas con el agarre desgastado, una hilera de cintas caminadoras donde la tercera siempre hace un ruido extraño. El tipo de lugar donde la gente va a trabajar de verdad, no a posar. Empecé a ir 3 años atrás, después de un periodo en que básicamente dejé de cuidarme. 12 horas de turno en el hospital, comer cualquier cosa que pudiera calentarse en microondas, llegar a casa y quedarme viendo el techo hasta que el cansancio me vencía. Un día mi compañero Rodrigo me miró y me dijo que parecía fantasma. No lo decía como insulto, lo decía porque era verdad. El gimnasio fue la solución más sencilla que encontré. Algo donde estar presente de forma física, donde el cuerpo no tiene opción de no existir. Los primeros meses fueron solo eso, una forma de no desaparecer. Tessa apareció un martes de febrero. Lo recuerdo porque ese día había tenido una resonancia particularmente difícil. Un paciente de 42 años, diagnóstico que nadie quería confirmar pero que las imágenes gritaban con claridad. Llegué al gimnasio con esa sensación que no tiene nombre, la que te queda cuando sabes algo que la persona que tienes frente a ti todavía no sabe. Ella entró con una bolsa deportiva azul y una coleta alta que se movía al caminar. Se instaló en el área de pesas libres con la naturalidad de alguien que sabe exactamente lo que viene a hacer, sin mirar a nadie, sin pedir permiso. Solo fue directo al rack, ajustó el peso y empezó. No me di cuenta de que la estaba mirando hasta que el tipo en la cinta de al lado carraspeó y me lanzó una mirada de reojo. Aparté los ojos, pero al día siguiente volví, y al siguiente, y Tessa también. Aprendí su rutina sin proponérmelo. Martes, jueves y sábado. Llegaba siempre entre las 6:15 y las 6:30 de la tarde. Empezaba con movilidad articular, 10 minutos exactos. Después sentadillas, peso muerto, press de hombro. Terminaba con trabajo de core y salía sin quedarse a charlar con nadie. Yo hacía lo mismo. Llegar, entrenar, salir. Pero ahora había un detalle nuevo. Intentaba terminar mi rutina más o menos al mismo tiempo que ella, no para hablarle, solo para que la probabilidad de coincidir en la salida existiera. Nunca ocurrió nada. Durante 3 meses, Tessa Montero y yo compartimos el mismo espacio de aire varias horas por semana, sin que mediara una sola palabra entre nosotros. Había intentado calcular aproximadamente 15 maneras de iniciar una conversación. Las había descartado todas. El problema no era la falta de ideas, era que cada vez que la tenía cerca, algo en mí entraba en un modo que solo puedo describir como apagado. Como cuando los equipos de resonancia dan error y la pantalla se queda en negro. Función presente, salida nula.
Rodrigo me dijo una vez que la timidez es solo miedo disfrazado de educación. Puede que tuviera razón. Lo cierto es que yo tenía 31 años, un trabajo estable, un departamento ordenado, y era completamente incapaz de decirle buenos días a una mujer en un gimnasio. Esa tarde de la que les hablo, un jueves, llegué un poco más tarde de lo habitual. Había habido una emergencia en urgencias que retrasó mi turno. Cuando entré al área de pesas, Tessa ya estaba en el rack, preparándose para hacer sentadillas con barra. Ajustó el peso, se colocó bajo la barra, hizo 2 repeticiones y paró. Vi el momento exacto en que algo no cuadraba. El ángulo de sus rodillas, la posición de sus pies. No era un error grave, pero podía hacerlo si seguía así con ese peso. Me quedé inmóvil. Tessa bajó la barra, se giró y me miró directamente. Llevaba 3 meses evitando ese momento. Ella dijo, ¿puedes asistirme? Necesito a alguien detrás por si fallo una repetición. Su voz era directa. No pedía un favor. Era una solicitud práctica entre dos personas que comparten un espacio, como si lleváramos meses hablando con normalidad. Dije que sí. Por supuesto que dije que sí. Me coloqué detrás del rack, demasiado lejos. Lo sabía mientras lo hacía. Un asistente tiene que estar lo suficientemente cerca para reaccionar si el peso cae. Y yo estaba a una distancia que habría sido completamente inútil en caso de emergencia. Pero acercarme más requería un nivel de presencia física que en ese momento me resultaba imposible de justificar ante mí mismo. Tessa bajó en la sentadilla. Subió. Perfecta ejecución. Bajó de nuevo. Subió. Al terminar la tercera repetición, se giró y me miró por encima del hombro. Sonrió. «Puedes acercarte más», dijo. «No muerde». Había algo en su tono que no era burla. Era algo más parecido a una invitación hecha con toda la calma del mundo, como si ella ya supiera la respuesta a una pregunta que yo ni siquiera había terminado de formularme. Me acerqué. Hicimos 4 series. Ella se concentraba en el movimiento. Yo me concentraba en estar presente, sin convertirlo en algo incómodo. Entre series, ella preguntó dónde trabajaba. Le dije. Me preguntó si era difícil. Le dije que a veces sí, que lo difícil no era operar el equipo, sino saber qué hacer con lo que el equipo mostraba. Ella asintió como si entendiera exactamente a qué me refería. Le pregunté su nombre, aunque ya lo sabía. Tessa, dijo. Derek, dije yo. Eso fue todo, pero fue suficiente para que algo que había estado quieto durante meses empezara a moverse. Estábamos guardando el equipo cuando apareció ella. Alta, pelo oscuro recogido, con una energía que llenaba el espacio antes de que terminara de entrar. Fue directo hacia Tessa con la familiaridad absoluta de alguien que no ha aprendido a tocar antes de abrir puertas. Tessa, qué bien que estás aquí todavía. Se detuvo justo a mi lado sin mirarme. Tengo que presentarte a alguien. Mason. Es el socio nuevo de papá. Es encantador, tiene un departamento en el centro y mamá ya lo conoce y le parece perfecto. Tessa no cambió de expresión. Solo parpadeó una vez, lento, de la manera en que lo hace alguien que ha escuchado esta misma canción demasiadas veces. Melania. No me digas que no antes de conocerlo. Solo es una cena, el sábado, en casa de mamá. No. Tessa, mamá cumple años el sábado y ya le dije a Mason que ibas a estar. Tessa cerró la cremallera de su bolsa con un movimiento que era en sí mismo toda una declaración. Entonces tendrás que llamarlo y explicarle que te equivocaste. Melania cruzó los brazos. ¿Y por qué? ¿Porque estás esperando que aparezca alguien mejor por arte de magia? Tessa no respondió de inmediato, y en ese silencio, algo ocurrió que todavía no termino de explicarme del todo. Se giró hacia mí. Me miró durante exactamente 2 segundos. Después le dijo a su hermana, «No voy a ir sola». Melania frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Significa que ya tengo planes con Derek. El nombre salió de su boca con una naturalidad que me dejó completamente quieto, como si lleváramos semanas siendo algo que todavía no éramos. Melania me miró. Me evaluó en el tiempo que tarda un parpadeo. Después volvió a mirar a Tessa. ¿Derek? Sí, Derek. Hubo una pausa. Melania abrió la boca, la cerró y finalmente dijo, «Bien. Entonces los dos el sábado en casa de mamá».
y salió del gimnasio con la misma energía con la que había entrado. El silencio que quedó era de otro tipo. Tessa se giró hacia mí. Tenía una expresión que no era exactamente culpa, pero tampoco era indiferencia. Era algo intermedio. La cara de alguien que acaba de tomar una decisión impulsiva y está calculando en tiempo real si fue un error. Lo siento, dijo. Eso fue raro. No tenías que decir nada. No dije nada. Exacto. Hizo una pausa. Gracias por eso. Empezó a caminar hacia la salida. Yo me quedé donde estaba durante aproximadamente 3 segundos. Después la seguí. En la puerta del gimnasio, bajo la luz naranja del atardecer, Tessa se detuvo y me miró de frente. Mira, dijo, sé que esto es completamente absurdo, y puedes decirme que no, y yo lo entiendo perfectamente. Pero si por alguna razón estuvieras dispuesto a venir el sábado a la cena de cumpleaños de mi madre y pasar un par de horas fingiendo que somos algo más que dos personas que comparten un gimnasio. Hizo una pausa. Mi familia lleva meses intentando empujarme hacia alguien que no quiero. Y si aparezco con alguien, paran. La miré. Ella sostuvo la mirada sin apartar los ojos. No había desesperación en lo que me estaba pidiendo. No era súplica. Era una propuesta directa de alguien que había evaluado sus opciones y había llegado a una conclusión práctica. Igual que cuando me pidió que la asistiera en el rack. Sin drama, sin adornos. Algo en esa honestidad me desarmó completamente. Debería haber dicho que necesitaba pensarlo. Debería haber preguntado cuánto tiempo duraría el plan. ¿Qué se esperaba de mí? ¿Cuáles eran los límites? Debería haber actuado como la persona analítica y metódica que soy en todos los demás aspectos de mi vida. En cambio dije, ¿a qué hora? Tessa parpadeó. ¿Las 8? El sábado a las 8. Ella asintió despacio, como procesando que yo realmente había dicho que sí. Después dijo, voy a necesitar tu número para mandarte la dirección. Intercambiamos teléfonos. Me devolvió el mío. Empezó a alejarse caminando por la acera. A mitad de cuadra se giró una sola vez. Derek. ¿Qué? Gracias. Y siguió caminando. Me quedé ahí parado con el teléfono en la mano, mirando cómo doblaba en la esquina. El sol estaba terminando de caer detrás de los edificios. Los autos pasaban. Todo era completamente normal a mi alrededor. Yo acababa de decirle que sí a una mujer que acababa de conocer para ir a cenar con su familia el sábado, haciéndome pasar por su novio. Y lo más extraño de todo no era eso. Lo más extraño era que no sentía ni una pizca de arrepentimiento. Lo que no sabía todavía era lo que esa cena iba a revelar. No solo sobre Tessa y su familia, sino sobre mí. Sobre algo que yo creía haber enterrado hace años y que, al parecer, seguía perfectamente vivo. El sábado tardó 2 días enteros en llegar, y los viví con una conciencia del tiempo que normalmente no tengo. Soy el tipo de persona que puede pasar 12 horas en una sala de resonancias sin notar que el reloj avanzó. Pero esos 2 días los sentí minuto a minuto. El viernes por la noche me quedé parado frente al armario más tiempo del que hubiera querido admitir. No soy alguien que piensa mucho en la ropa. Tengo uniformes de trabajo, tengo ropa deportiva y tengo un número limitado de prendas para el mundo exterior que selecciono sin demasiada deliberación. Pero esa noche lo deliberé todo. Al final elegí una camisa oscura, pantalón de tela, zapatos que no fueran los mismos que uso para trabajar. Lo básico. Lo suficiente para no llegar disfrazado de algo que no era. Rodrigo me llamó mientras planchaba la camisa. Le conté lo esencial. Se quedó en silencio durante aproximadamente 4 segundos, que en Rodrigo equivale a procesamiento intensivo, y después dijo, ¿te pidió que fingiera ser su novio y dijiste que sí sin preguntarle nada más? Le dije que sí. Otro silencio. Derek, ¿cuándo fue la última vez que saliste con alguien? No respondí. Exacto, dijo él. No era un juicio. Era la observación de un amigo que me conoce lo suficiente para saber que los últimos 2 años los había pasado funcionando en modo supervivencia. El hospital, el gimnasio, el departamento, el triángulo perfecto de alguien que ha decidido, sin declararlo explícitamente, que las cosas complicadas pueden esperar. Camila había sido la última persona complicada que había permitido en mi vida. Y cuando terminó, la forma en que terminó, me había convencido de que mi versión de la vida, la tranquila, la predecible, la sin sorpresas, era probablemente lo mejor que podía ofrecer. No le conté eso a Rodrigo.
Le dije que me llamara el domingo y colgué. La dirección que me mandó Tessa era una casa en el barrio de Almenara, una calle con árboles en la acera y casas de 2 pisos con jardines pequeños. El tipo de barrio donde las familias llevan décadas viviendo en el mismo radio de 3 manzanas. Llegué a las 8 menos 5 y me quedé en el auto durante exactamente 3 minutos. Tess abrió la puerta antes de que llegara al porche. Llevaba un vestido color burdeos, el pelo suelto, y una expresión que mezclaba alivio con algo que parecía gratitud genuina. Me miró de arriba abajo con la misma directness que había mostrado en el gimnasio. «Viniste», dijo. «Te lo prometí». Asintió como si eso fuera suficiente información para calibrar el tipo de persona que era. «Antes de entrar», dijo, bajando un poco la voz aunque no había nadie cerca, «te explico lo básico. Mi madre se llama Linda. Es buena persona, pero participa activamente en la teoría de que necesito que alguien me rescate. Lo cual no es cierto. Mi hermana Melania ya la conoces. El resto son tíos y primos, que van a preguntarte a qué te dedicas, y luego van a ignorar tu respuesta. Mason va a estar ahí. ¿Qué tan incómodo se va a poner eso? Depende de ti. Si estás tranquilo, se va a poner cero incómodo. Si parece que estás nervioso, Melania lo va a usar como argumento. Lo dijo sin crueldad. Era análisis puro. Estoy tranquilo, dije. Tessa me estudió un momento. Sí, dijo. Creo que sí. Y entramos. La casa de Linda Montero olía a guiso de res y flores frescas, y era exactamente el tipo de lugar donde cada rincón tiene una historia. Fotos en todos los marcos, plantas en todos los alféizares, una mesa larga en el comedor donde ya había 8 personas sentadas o moviéndose alrededor. Linda apareció desde la cocina con un delantal todavía puesto y los brazos abiertos antes de llegar a saludarme. Tenía los ojos de Tessa, esa misma calidad de mirada directa, pero envuelta en una calidez que Tessa todavía no se había permitido mostrarme del todo. Derek. Me dio 2 besos y me tomó una mano con las 2 suyas. «Qué bien que viniste. Tessa me habló de ti». Miré a Tessa brevemente. Ella levantó apenas una ceja, un gesto pequeño que significaba, «Sí, improvisé un poco la historia. Sigue el juego». Le dije a Linda feliz cumpleaños. Ella me apretó la mano y dijo que ya era un cumpleaños mejor que el anterior, y me llevó directo a la mesa. Mason estaba en el extremo izquierdo. 40 y tantos, traje sin corbata, la seguridad física de alguien que ha pasado los últimos 20 años siendo la persona más exitosa de cada sala en la que ha entrado. Me miró con la sonrisa de quien evalúa una competencia que no esperaba encontrar. Melania me miró con la sonrisa de quien está calculando cuánto tardará en descubrir una grieta. El resto de la mesa nos miró con la curiosidad general de quienes no saben bien qué están presenciando, pero saben que algo está pasando. Nos sentamos. Tessa a mi izquierda. Su rodilla rozó la mía bajo la mesa y no se apartó. Lo que siguió durante la primera hora fue algo que en términos técnicos podría describirse como una cena familiar normal. Ensalada, guiso, pan, vino. Conversaciones sobre trabajo, sobre el barrio, sobre el cumpleaños del primo que no había podido venir. Preguntas dirigidas hacia mí que respondí con honestidad. Resonancias magnéticas. Hospital San Vicente. 7 años en el mismo departamento. No, no tengo hermanos. Mason intervino en algún momento para hablar de su trabajo con la facilidad de quien lo ha hecho muchas veces. Importación, socios internacionales, un viaje reciente a Milán. Lo dijo sin presunción, que era lo más inteligente que podía hacer, porque la presunción habría sido demasiado obvia. Tessa escuchó sin cambiar de expresión. Yo también escuché. Y lo que noté no fue lo que decía Mason. Fue lo que hacía Tessa mientras él hablaba. Se quedaba completamente quieta. No en actitud de interés, en actitud de espera, como cuando uno sabe que algo va a terminar y solo está calculando cuándo. Fue Melania quien cambió el tono de la cena. Lo hizo con la naturalidad de quien ha estado esperando el momento correcto. Pasó el pan, sirvió más vino, y después, en el silencio que dejó Linda entre un plato y el siguiente, dijo, «Derek, cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevan juntos tú y Tessa?» Era una pregunta trampa, y los dos lo sabíamos. Antes de que yo respondiera, Tessa dijo,
Unos meses. ¿Meses? Melania frunció el ceño. ¿Por qué no nos habías dicho nada? Porque no te incumbe hasta que quiero que te incumba. Linda intervino con el tono de quien lleva décadas mediando entre estas dos. Melania, deja que coman. Pero Melania no había terminado. Me miró a mí directamente. ¿Y qué tiene de especial un técnico de resonancias para que mi hermana no nos lo haya presentado antes? No fue hostil, fue quirúrgico, y fue en ese momento exacto cuando cometí el error que, sin saberlo todavía, iba a cambiar todo lo que vendría después. Dije la verdad, no la versión calculada que debería haber dado si esto hubiera sido solo una actuación. La verdad de verdad, la que uno dice cuando baja la guardia sin darse cuenta. Probablemente nada, dije. Soy bastante predecible. Trabajo mucho, tengo rutinas fijas, no soy particularmente espontáneo. Hice una pausa. De hecho, la última persona con quien estuve en serio terminó la relación porque decía que yo no era lo suficientemente emocionante. Que estar conmigo era como estar parado. Silencio absoluto en la mesa. No un silencio incómodo. Uno de esos silencios en que la gente procesa algo que no esperaba escuchar. Melania parpadeó. Mason dejó el tenedor. Linda me miró con una expresión que no era lástima. Era reconocimiento. Y Tessa, que hasta ese momento había mantenido una distancia cuidadosamente medida entre su propio mundo interior y el performance que estábamos haciendo, se giró hacia mí. Eso es completamente falso. Lo dijo con una convicción que me dejó sin respuesta. Que alguien te lo haya dicho no lo hace verdad, continuó. Y su voz no era suave ni condescendiente. Era firme de la manera en que lo son las cosas que alguien dice, porque lo cree, no para consolar. Saber qué hacer con el silencio no es ser poco emocionante. Es ser alguien que no necesita llenarlo todo con ruido para existir. Linda sonrió. Fue una sonrisa pequeña y discreta, pero no la vi. Melania miró a su hermana con una expresión que no había tenido en toda la noche. Algo que se parecía mucho a la sorpresa. Mason miró su copa. Yo miré a Tessa. Había algo diferente en su cara en ese momento. La distancia calculada de antes se había corrido 1 milímetro. Solo uno. Pero lo noté. El resto de la cena transcurrió de otra manera. Menos evaluación, más conversación. Linda me preguntó sobre el trabajo con genuina curiosidad, y yo le expliqué cómo funciona una resonancia magnética de la forma en que siempre lo explico cuando alguien pregunta de verdad, sin simplificar, pero sin abrumar. Ella escuchó cada palabra. Melania se fue suavizando en silencio, de la manera en que lo hacen las personas que han tomado una posición defensiva y están descubriendo que no la necesitaban. Mason se fue convirtiendo en lo que siempre había sido, un invitado a una cena de cumpleaños, no una amenaza real. Cuando Linda apagó las velas del pastel y todos cantaron, Tessa tenía la mano apoyada sobre la mesa. La mía estaba a 3 centímetros de la suya. En algún momento que ninguno de los dos registró con precisión, sus dedos encontraron los míos. No fue un gesto de actuación. No había nadie mirándonos en ese instante. Fue solo lo que fue. Después de la cena, mientras los demás seguían en el comedor con el café, Tessa me llevó al porche. Era una noche fresca, con el olor de los árboles de la calle mezclado con el guiso que todavía venía de adentro. Se apoyó en la baranda y me miró. Gracias, dijo, por haber venido y por... Hizo una pausa, buscando la palabra. Por haber sido tú. No hice nada especial. Dijiste la verdad en lugar de inventar algo que sonara mejor. No se me ocurrió inventar nada mejor. Eso la hizo sonreír. Una sonrisa real, sin cálculo, de las que no llegan cuando uno las planea, sino cuando algo te sorprende. Lo que te dijo tu ex, dijo después, más despacio. ¿Lo creíste? La pregunta era directa. Tessa hacía eso. Preguntaba las cosas que la gente normalmente rodea con 3 frases de preparación. Pensé antes de responder. Un tiempo sí. ¿Y ahora? Ahora creo que éramos incompatibles. Lo que para ella era aburrido, para mí era estabilidad. Ninguno de los dos estaba equivocado. Solo queríamos cosas distintas. Tessa asintió despacio.
Tyler me decía que yo era demasiado intensa, que pensaba demasiado en todo, que hacía simple lo complicado. ¿Y lo creíste? Me miró. Un tiempo sí. Nos quedamos en silencio un momento. No un silencio vacío. Uno de esos silencios que tienen peso y forma, que dos personas construyen sin darse cuenta cuando están diciendo cosas que normalmente no dicen. Tessa. Sí. No había planeado lo que iba a decir. Llevaba la noche entera siendo honesto sin haberlo decidido, y no tenía ninguna razón para parar. Esto fue un arreglo. Lo sé. Y si quieres que así siga siendo, así sigue siendo. Pero quiero que sepas que desde mi parte, esta noche no se sintió como actuación. Tessa no respondió de inmediato. Me miró durante varios segundos, con esa calidad de atención que tiene, la de alguien que no se apresura a procesar las cosas. Después dio un paso hacia mí y me besó. No fue el tipo de beso que uno planea. Fue el tipo que ocurre cuando dos personas han estado en el mismo espacio de tensión durante suficiente tiempo y en un momento dado la distancia simplemente deja de tener sentido. Duró poco. Fue suave. Cuando se apartó, me miró con una expresión que no era exactamente seguridad, pero tampoco era duda. Esto tampoco se sintió como actuación, dijo. Desde adentro llegó la voz de Linda llamando a Tessa. Ella se giró hacia la puerta y antes de entrar se detuvo un segundo y me miró una vez más. No dijo nada. No necesitó decir nada. Entré detrás de ella. Melania nos miró a los dos desde el comedor con una expresión que ya no era de evaluación. Era de alguien que acaba de entender algo que llevaba tiempo sin entender. Me despedí de Linda, que me dio un abrazo que duró más de lo que duran los abrazos de cortesía. Me dijo que volviera cuando quisiera. Lo dijo como quien lo dice en serio. Salí a la calle. Los árboles seguían ahí, el frío también. Me quedé parado junto al auto un momento antes de abrir. Tessa me había besado en el porche de la casa de su madre, y yo llevaba exactamente 3 meses sin poder decirle buenos días en un gimnasio. Lo que no entendía todavía era que el beso era solo el principio. Lo que venía después iba a requerir algo mucho más difícil que el valor de acercarme 2 pasos en una sentadilla. Porque a la mañana siguiente, Tessa me mandó un mensaje, y ese mensaje tenía 3 palabras que lo cambiaban todo. El mensaje llegó a las 9 de la mañana del domingo. Me había despertado temprano, lo cual era normal. Había hecho café y me había quedado mirando por la ventana del departamento, mientras la ciudad arrancaba despacio, lo cual también era normal. Lo que no era normal era el estado interior con el que hice todo eso. Algo que no terminaba de asentarse, como cuando en las imágenes de resonancia aparece una anomalía que no encaja con ningún patrón conocido y tienes que seguir mirando hasta entender qué estás viendo. El teléfono vibró. El mensaje era de Tessa. Decía, Tyler me escribió. Eso fue todo. 3 palabras. Sin contexto, sin explicación adicional, sin indicación de cómo interpretarlas. Me quedé mirando la pantalla durante más tiempo del que correspondía a 3 palabras. Después escribí, ¿cuándo? Su respuesta tardó exactamente 40 segundos. Anoche, después de la cena. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. Bebí el café. Miré la ventana. Tyler era el ex del que me había enterado a medias en el porche de la casa de Linda. La persona que le había dicho que pensar demasiado era un defecto. El nombre que, pronunciado por Tessa con ese tono específico, la noche anterior en el porche, había sonado a algo que todavía no había terminado de cerrar del todo, y había escrito la noche del cumpleaños de su madre. Después del beso, no sabía si eso era casualidad o si era el tipo de sincronización que le recuerda a uno que el mundo no funciona con la lógica limpia de los informes médicos. Volví a agarrar el teléfono. Escribí, ¿quieres hablar? Ella respondió, ¿mañana? Hay una librería en la calle Arquero que abre los lunes. Le dije que sí. Me pasé el domingo leyendo, o intentando leer, que no es lo mismo. Las páginas entraban por los ojos pero no llegaban a ningún lado. A las 7 de la tarde, Rodrigo me llamó para saber cómo había ido la cena. Le dije que bien. Me preguntó qué significaba bien. Le dije que después le contaba.
Él dijo que ese después nunca llegaba conmigo. Tenía razón, pero colgué igual. La librería de la calle Arquero se llamaba La Brújula, y era exactamente el tipo de lugar que existe en las ciudades, pero que la mayoría de la gente no encuentra porque no lo está buscando. Fachada estrecha, puerta de madera con el vidrio empañado, el olor a papel que tienen los sitios donde los libros llevan tiempo siendo libros y no decoración. Tessa ya estaba dentro cuando llegué. Estaba parada frente a una mesa de novedades con un libro en la mano, leyendo la contratapa con esa concentración total que tenía para las cosas que le interesaban. Llevaba una campera de lana gris, el pelo recogido en un moño suelto. Cuando me vio entrar, levantó apenas la mano a modo de saludo y siguió leyendo. Me acerqué. Miré el libro. Lo reconocí. Una novela gráfica de una autora coreana que había tenido bastante circulación los últimos meses. ¿Está bien?, pregunté. No lo sé todavía. Estoy en la segunda página. Lo puso de vuelta en la mesa y me miró. Gracias por venir. Por supuesto. Había una pequeña cafetería en el fondo de la librería, 3 mesas, una barra, una chica joven que leía detrás del mostrador. Pedimos 2 cafés y un bollo de canela, que la chica dijo que era el último. Tessa dijo que nos lo dividiéramos. Lo hicimos. Me miró desde el otro lado de la mesa durante un momento antes de hablar. Tyler quiere vernos. Quiere hablar. Dice que cometió un error y que le gustaría que pudiéramos. Se detuvo. Usó la palabra reconciliarnos. La palabra llegó al centro de la mesa y se quedó ahí. ¿Cuánto tiempo llevan separados?, pregunté. 8 meses. ¿Y qué pasó? Tessa partió su mitad del bollo de canela. No lo comió, solo lo partió. Pasó que yo era demasiado para él en algunos momentos y no suficiente en otros. Que yo pedía demasiada presencia y al mismo tiempo no era suficientemente espontánea. Que lo agobiaba cuando necesitaba hablar de algo importante y lo decepcionaba cuando no respondía como él esperaba. Hizo una pausa. Pasó que en algún momento dejé de saber qué versión de mí funcionaba y cuál no, y empecé a ir achicándome para que cupiéramos mejor los dos en el mismo espacio. Lo dijo sin dramatismo. Era un resumen clínico de algo que claramente había vivido con mucho más peso de lo que mostraba su voz al contarlo. ¿Y funcionó?, pregunté. Achicarte. No, porque cuando te achicas, el otro no te ve más. Te ve menos, y después te reprocha que seas invisible. Bebí el café. ¿Qué quieres hacer?, le pregunté. Tessa me miró directamente. Esa es exactamente la pregunta que no sé responder. No era indecisión, era honestidad. Había una diferencia. ¿Todavía sientes algo por él?, pensó antes de responder, que era algo que yo ya sabía que hacía, que no respondía por reflejo, sino después de revisar la respuesta internamente. Siento la costumbre, dijo, que es diferente. La costumbre es saber cómo funciona alguien, cómo habla, cómo llena el espacio. No es amor, es familiaridad. Y la familiaridad puede confundirse con amor cuando uno lleva suficiente tiempo solo. Partió otra pieza del bollo. Esta vez sí la comió. Lo que me preocupa, continuó, es que si le digo que no, lo haga porque quiero decirle que no. No porque tenga miedo de decirle que sí. Hay una diferencia entre elegir irse y huir. No quiero confundirlas. La miré. Había algo en la forma en que Tessa articulaba las cosas que me hacía entender por qué alguien podría describirla como demasiado intensa. No lo era. Era precisa. Y la precisión en emociones incomoda a quien prefiere la vaguedad. ¿Cuándo quiere verte?, pregunté. Esta semana. Me dijo que podíamos quedar en el Parque Miralba, que era neutral. ¿Vas a ir? Tessa me miró un momento. Creo que sí. Creo que necesito cerrar eso mirándolo a la cara, no por mensaje, para saber si lo que siento cuando lo veo es todavía algo o ya no es nada. Asentí. ¿Y tú qué sientes?, preguntó ella. Era una pregunta directa. Tessa siempre hacía eso, la pregunta que la gente normalmente no hace. Creo que esto es tuyo, dije. No mío. Que lo que pase entre tú y Tyler tiene que venir de ti, no de lo que yo haga o no haga. Ella me observó durante un momento. La mayoría de los hombres en tu lugar habrían dicho que no fueran, dijo. La mayoría de los hombres en mi lugar no habrían entendido lo que me acabas de explicar. Tessa sonrió. Fue una sonrisa pequeña, pero estaba entera dentro de ella. Terminamos el café.
Seguimos en la librería otro rato, moviéndonos por las mesas sin prisa. Ella sacó un libro de poesía de un estante. Leyó 3 poemas en voz baja para sí misma. Lo volvió a dejar. Yo encontré un ensayo sobre percepción visual y lo compré porque el título me pareció honesto. En la puerta de la librería, antes de separarnos, Tessa dijo, no sé qué va a pasar el miércoles. El miércoles era cuando iba a ver a Tyler. No tienes que saberlo antes, dije. Asintió y se fue. Caminé de vuelta al metro con el libro bajo el brazo y la sensación de haber pasado la mañana en una conversación que importaba. Eso no me ocurría muy seguido. El martes por la noche, sin embargo, ocurrió algo que no esperaba. Tessa me llamó. No era el horario de un mensaje rutinario. Eran las 11:15 de la noche. Cuando vi su nombre en la pantalla, algo se tensó en el pecho sin previo aviso. Respondí, Derek. Su voz era diferente, no rota, pero sí más expuesta de lo habitual. ¿Estás bien?, pregunté. Sí, no sé. Hizo una pausa. Tyler me mandó otro mensaje. Dice que vio que estuve en la cena de mamá con alguien. Dice que lo sabe porque Melania le escribió. Me quedé quieto. ¿Melania le escribió? Aparentemente todavía están en contacto. No lo sabía. Otra pausa. Me dijo que si tengo a alguien nuevo, no entiende por qué acepto verlo el miércoles. Que si ya tomé una decisión, debería ser honesta y no hacerle perder el tiempo. ¿Y tú qué le respondiste? Que mis decisiones las tomo yo y que si quería vernos el miércoles, la propuesta era suya, no mía. Que si él no quería ir, podía decirlo. ¿Y qué dijo? Que sí iba a ir, pero que quería saber si lo que hay entre tú y yo es real. El silencio que siguió era el tipo que requiere que uno decida algo. ¿Qué le dijiste?, pregunté. Tessa tardó un momento. Le dije que eso también era asunto mío. Respiré. Derek. ¿Qué? ¿Qué es esto? Entre nosotros. Porque empezó como una cosa y ya no sé si sigue siendo esa cosa. Era la pregunta más honesta que alguien me había hecho en mucho tiempo. Y lo que ocurrió en mí cuando la escuché no fue incomodidad ni evasión. Fue claridad. La misma claridad que tengo cuando la imagen de resonancia finalmente revela lo que estaba buscando y todo encaja. Para mí ya no es lo que era, dije. Silencio. Para mí tampoco, dijo Tessa. ¿Y eso te asusta? Una pausa más larga. Un poco, porque la última vez que algo me importó de verdad, terminé achicándome para que cupiera. Tessa, sí, no te voy a pedir que te achiches. No sé cómo pedir eso. No encaja con lo que veo. Ella no respondió de inmediato. Escuché su respiración. Buenas noches, Derek. Buenas noches. Colgó. Me quedé sentado en el sofá durante varios minutos con el teléfono en la mano. Después lo puse sobre la mesa y estuve mirando el techo un rato. El miércoles no me escribió. Tampoco lo esperaba. Era su día, su decisión, su conversación. No era mi lugar insertarme en el medio de eso, ni con un mensaje de ánimo que podría leerse como presión. Lo único que podía hacer era estar disponible si me buscaba. Lo que no esperaba era cuánto iba a costarme respetar ese espacio. A las 3 de la tarde del miércoles estaba en el hospital haciendo una resonancia de rutina cuando pensé en ella por 12ª vez en la misma hora. No era obsesión, era algo más parecido a la atención que uno pone en algo que le importa, que opera en el fondo de todo lo demás sin interrumpirlo, pero sin irse. A las 6:40 del miércoles recibí un mensaje. ¿Estás en casa? Escribí. Llego en 20 minutos. Te escribo después. A las 8 de la noche me llamó. Le dije que no. 2 palabras, pero el peso que llevaban debajo era otro. ¿Cómo estuvo?, pregunté. Raro, incómodo, necesario. Hizo una pausa. Me dijo lo que me esperaba que dijera, que había cambiado, que lo de antes no volvería a pasar, que merecíamos otra oportunidad. Lo dijo bien, sin presión, sin drama. ¿Qué era lo que más me costaba? Porque era más fácil cerrar una puerta cuando alguien la golpea que cuando la abre con cuidado. ¿Y cómo lo cerraste? Le dije que lo que sentía por él ya no era suficiente para construir algo. Que no era él, que era lo que éramos juntos. Que lo que éramos juntos me había enseñado a no confiar en lo que yo misma sentía. Y que eso no se arreglaba volviendo. Escuché. Me dijo que si era por ti,
que si lo estaba dejando por alguien que llevaba 2 semanas en mi vida. Y le dije que no era por nadie, que era por mí, que hacer espacio en mi propia vida no tenía que ser a favor de alguien más, podía ser solo a favor de mí. Silencio. ¿Cómo te sientes?, pregunté. Tardó en responder. Liviana, dijo, y en esa palabra había algo que sonaba a verdad sin adornos. Rara, un poco sola, pero liviana. La soledad que viene de elegir bien es diferente a la que viene de perder algo, dije. Tessa no respondió de inmediato. ¿Dónde lees esas cosas?, dijo finalmente. No las leo, las deduzco. Eso la hizo reír. Una risa corta, real. Derek. Sí. Mañana voy al gimnasio. Yo también. Bien. Y colgó. El jueves en el gimnasio Refugio de Hierro fue la primera vez que los dos llegamos sin ningún pretexto. Sin que ella necesitara un asistente y yo necesitara una excusa para estar cerca. Llegamos casi al mismo tiempo, nos saludamos sin la carga de los últimos días y entrenamos. Pero algo había cambiado en la textura del aire entre nosotros. Era más fácil y a la vez más pesado, en el buen sentido, en el sentido de que las cosas que tienen peso son las que importan. Después de entrenar, mientras recogíamos el equipo, Tessa dijo sin mirarme, Melania me llamó esta mañana. ¿Qué quería? Disculparse por haberle escrito a Tyler sin decírmelo. Pausa. Y preguntarme si lo nuestro era de verdad o si lo había inventado para la cena. ¿Qué le dijiste? Tessa me miró. Le dije que empezó de una manera y terminó siendo algo que todavía estoy entendiendo. Era una respuesta honesta, y era también la respuesta más cercana a lo que yo mismo habría dado si me lo hubieran preguntado. ¿Y ella? Dijo que bien, que con eso le bastaba. Una pausa breve. Y que si me hacías daño, iba a enterarse. Eso me hizo sonreír. Tessa lo vio. No te rías, va en serio. Lo sé, por eso me da gracia. Salimos a la calle. Era tarde, el barrio estaba tranquilo. Caminamos media cuadra en la misma dirección sin que ninguno dijera que íbamos al mismo lado, porque simplemente nos pusimos a caminar y nadie giró. Después de un momento, Tessa dijo, ¿puedo preguntarte algo? Sí. ¿Qué habrías hecho si yo hubiera vuelto con Tyler? Era una pregunta que merecía una respuesta honesta. Habría seguido yendo al gimnasio, dije. Habría tardado un tiempo en dejar de pensar en lo de la semana pasada, pero no habría dicho nada, porque no era mi decisión. Tessa procesó eso en silencio. ¿Y ahora?, dijo. ¿Ahora qué? ¿Qué quieres ahora? Era la misma pregunta que ella me había hecho de diferentes maneras durante los últimos días, y la respuesta que había tenido desde el principio, la que no había dicho en voz alta porque no era el momento. De pronto era el momento. Me detuve. Tessa también se detuvo y me miró. Quiero que esto sea lo que es, dije. Sin arreglos, sin pretextos, sin cenas de cumpleaños como excusa. Que si nos vemos sea porque queremos vernos. Que si hay algo difícil lo digamos en lugar de rodearlo. Ella no respondió de inmediato. Me miró durante varios segundos con esa atención completa que tenía. Derek. Sí, eso es exactamente lo que quiero yo también, lo dijo en voz baja, sin dramatismo, con la misma precisión que usaba para todo lo demás. Y en la esquina de una calle cualquiera, a 3 cuadras del gimnasio Refugio de Hierro, con el frío empezando a entrar y la luz de los locales, dando a la acera ese color anaranjado que tienen las noches de otoño. Algo que había empezado siendo un favor entre dos desconocidos, se convirtió en otra cosa. No en algo perfecto, no en algo resuelto, en algo real. Lo que ninguno de los dos sabía todavía era que lo más difícil no había pasado. Que lo que viene cuando algo se vuelve real no es la tranquilidad de tenerlo, sino la pregunta de si uno es capaz de sostenerlo cuando llegan los días que no son la esquina con luz naranja y las palabras que encajan. Y esos días estaban a punto de llegar. Los días difíciles no llegaron con señales de advertencia. Así es como funcionan siempre. La primera semana después de la esquina con luz naranja fue fácil. Nos vimos 3 veces. La librería de nuevo, una vez. El gimnasio, 2 veces.
Una tarde larga en el departamento de Tessa, donde ella cocinó algo complicado, y yo lavé los platos y pusimos música que ninguno de los dos había sugerido antes, y que al final terminamos escuchando sin hablar durante un rato, que es una de las pruebas más honestas de la comodidad con alguien. La segunda semana fue donde empezaron las grietas. No las grandes, las pequeñas. Las que se abren sin ruido y uno no ve hasta que ya tienen cierta profundidad. Yo tenía un modo, lo reconocí más tarde, de procesar las cosas solo antes de verbalizarlas. Cuando algo me preocupaba, desaparecía hacia adentro durante un tiempo. No lo había elegido conscientemente. Era simplemente la arquitectura de cómo funciono. Pasaba tiempo en el trabajo, en el gimnasio, en el departamento. Me volvía monosilábico. No por evasión, sino porque necesitaba el silencio para ordenar lo que estaba pensando antes de poder decirlo. El miércoles de la segunda semana tuve un caso difícil en el hospital. Un paciente joven, las imágenes claras, el diagnóstico sin salida posible. Llegué a casa con esa sensación conocida, esa especie de plomo interior que se instala después de ciertos días. Tessa me mandó un mensaje esa noche, preguntando si quería hacer algo. Le escribí, hoy no puedo. Fue un día raro. Ella respondió, bien, avísame si quieres hablar. Lo que debería haber hecho era escribirle algo más. Explicarle, aunque fuera brevemente, qué tipo de día raro había sido. No para que lo resolviera, sino para dejarla entrar. No lo hice. Puse el teléfono de lado y me fui a dormir. Al día siguiente, el jueves, fui al gimnasio a mi hora habitual. Tessa llegó 20 minutos después. Entrenamos en el mismo espacio sin hablar mucho, lo cual hasta ese punto había sido cómodo entre nosotros. Pero ese día tenía una calidad diferente. No fría exactamente, más cautelosa. Cuando terminamos y estábamos recogiendo el equipo, Tessa dijo sin preámbulo, ¿estás bien? Sí, dije. Asintió una vez. No me creyó. Lo vi en la forma en que volvió a la bolsa, sin insistir. Y ahí ocurrió algo que no esperaba. Me molestó que no insistiera, lo cual era irracional, porque yo era el que había cerrado la puerta la noche anterior. Lo pensé de camino a casa y lo que encontré debajo del pensamiento no era agradable de ver. Estaba esperando que Tessa me sacara las cosas que yo mismo no había querido decir. Era exactamente lo que su ex le había hecho a ella. Pedirle presencia sin ofrecerla. Esa noche le llamé. Respondió al segundo timbre. Ayer tuve un caso complicado en el trabajo, dije. Un paciente al que no podemos ayudar. Cuando pasa eso me cuesta hablar durante un rato. No es contigo. Es mi forma de procesar. Pero debería habértelo dicho en lugar de desaparecer. Silencio breve. Gracias por decírmelo, dijo. ¿Estás bien tú? Sí, pero pensé que tal vez me estaba inventando que algo había cambiado. No te inventaste nada. Algo cambió, pero fui yo. Otro silencio. Derek. ¿Qué? Cuando eso pase, no necesitas hablar. Solo avísame. Con eso es suficiente. Fue tan simple, tan directo, el tipo de cosa que debería ser obvia entre dos personas y que sin embargo resulta complicada porque nadie nos enseña a pedirla. Lo haré, dije. Bien. Hubo una pausa. ¿El paciente tiene familia? Preguntó. No me esperaba esa pregunta. Sí, una hija. Eso es lo peor. Sí. No dijo nada más. Solo se quedó en línea un rato más, como compañía. Eso también era una forma de asistir. Las semanas siguientes fueron diferentes, no perfectas, diferentes de la manera en que lo son las cosas que se construyen con materiales reales en lugar de con expectativas. Tessa tenía su propio modo. Cuando algo la preocupaba, lo analizaba en voz alta, a veces más de lo que la conversación requería. Yo aprendí que eso no era un pedido de soluciones. Era su manera de ordenar el pensamiento exteriorizándolo. Dejé de ofrecer respuestas y empecé a hacer preguntas. Descubrí que eso era lo que necesitaba. Ella aprendió que mis silencios no eran distancia. Que cuando me quedaba callado en un momento determinado no era porque había dejado de estar presente, sino porque estaba más presente de lo habitual y necesitaba procesar antes de hablar. Melania se incorporó lentamente al panorama, primero con mensajes a Tessa que terminaban con preguntas indirectas sobre mí, después con una cena a la que nos invitó y donde me trató con la cautelosa cordialidad de alguien que ha decidido
darle una oportunidad a algo que no eligió. Linda me llamó un domingo. Tenía el número porque Tessa me lo había mencionado y yo no pregunté cómo lo consiguió. Me dijo que Tessa parecía diferente últimamente y que quería saber si yo lo notaba también. Le dije que sí. Me preguntó en qué sentido. Le dije que parecía más ella misma. Linda hizo una pausa y después dijo, exactamente eso. Un mes después de la esquina con luz naranja, un sábado por la mañana, volvimos al gimnasio Refugio de Hierro juntos. No habíamos planeado ir al mismo tiempo. Yo llegué a mi hora habitual y Tessa llegó 5 minutos después con su bolsa azul y la coleta alta, exactamente igual que la primera vez que la había visto cruzar esa puerta. Entrenamos. Al final, mientras yo terminaba las últimas series, Tessa hizo exactamente lo mismo que yo había hecho meses atrás. Se quedó cerca, sin pretexto obvio, en la zona de peso libre. Cuando terminé y me acerqué, ella levantó una ceja. ¿Necesitas que te asista en algo? Lo dijo con una calma total que contenía todo lo que no estaba diciendo. Me reí, una risa real, de las que llegan cuando algo te sorprende desde adentro. Tessa. ¿Qué? La miré. Llevaba un mes construyendo esto sin ponerle nombre, porque los nombres hacen las cosas más frágiles en la etapa equivocada. Pero ya no estábamos en la etapa equivocada. La primera vez que te pedí que asistiera en las sentadillas, dije, lo hice porque llevaba semanas sin poder decirte nada, y fue la primera excusa que se me ocurrió que sonara razonable. Tessa no cambió de expresión, pero algo en sus ojos cambió ligeramente. Esta vez, continué, no tengo ninguna excusa, y no necesito ninguna. Hice una pausa. ¿Quieres ser mi novia? Lo pregunté directo, sin rodeos, sin el formato de los arreglos ni el vocabulario de los favores. Tessa me miró durante varios segundos. Llevas un mes comportándote como si ya lo fuera, dijo. Lo sé, pero hay cosas que merecen que alguien las pregunte bien. Ella asintió despacio. Después dijo, sí, solo eso, sin drama, sin declaración larga. Sí, de la manera en que Tessa decía las cosas que eran verdad, con precisión y sin decoración. Y ahí fue cuando me contó algo que no sabía. Estábamos guardando el equipo. La conversación ya había seguido hacia otro lado, cuando ella dijo casi de pasada, ¿sabes que llevaba más tiempo que tú notándote? Me detuve. ¿Qué? En el gimnasio. Empecé a venir los martes, jueves y sábado a las 6:15 porque ese era tu horario. Lo dijo con la misma calma que usaba para todo. Lo hice 3 semanas antes de pedirte que me asistieras. Me quedé quieto. ¿Me estás diciendo que no fue casualidad que te pidiera ayuda a ti? Dijo. Había otras personas disponibles ese día, pero llevaba semanas viendo cómo entrenabas y cómo salías sin hablar con nadie, y pensé que si yo no hacía algo, ninguno de los dos iban a hacer nada nunca. Lo procesé durante un momento. Me pasé meses convencido de que era invisible, dije. Lo eras, dijo Tessa. Para todos menos para mí. Era una revelación pequeña en términos absolutos, pero lo que cambiaba en la historia que yo había contado sobre esos meses era enorme. No había sido yo el que finalmente encontró el valor de cruzar la distancia. Había sido ella la que había construido el puente, con un gesto práctico y directo, completamente congruente con quien era. Tessa Montero llevaba semanas eligiéndome antes de que yo supiera que había algo que elegir. Le pregunté por qué no me lo había dicho antes. Porque antes no era el momento, dijo. Ahora sí. Eso era todo lo que necesitaba explicar. Los meses que siguieron los viví de una manera que no tenía nombre previo en mi vocabulario. Rodrigo dijo que me veía diferente, y cuando le pregunté diferente cómo, dijo, como alguien que tiene a dónde llegar cuando termina el turno. No era una observación sentimental. Era precisa. Tessa y yo encontramos nuestros ritmos. Los martes y jueves íbamos al gimnasio. Los sábados a veces el mercado, a veces la librería de la calle Arquero, a veces ninguno de los dos y simplemente el departamento de uno u otro con café y sin planes. Aprendí que sus silencios eran tan seguros como los míos, que podíamos estar en el mismo espacio sin hablar durante horas y que eso no significaba ausencia. Aprendí también cuándo necesitaba que estuviera presente de una manera activa. Cuando llamaba a su madre y la conversación duraba más de 40 minutos y después colgaba y se quedaba mirando el teléfono, ese era el momento de sentarme cerca.
no de preguntar sino de estar. Aprendí a distinguir el silencio de procesamiento del silencio que pide compañía. Ella aprendió las mías. Aprendió que los días de diagnósticos difíciles los necesitaba tranquilo por la noche, y que eso no me hacía inaccesible, sino que era parte de cómo funcionaba. Aprendió que cuando yo preguntaba si quería café, estaba en realidad preguntando cómo estaba. Aprendió a responder a las preguntas reales y no solo a las literales. Melania eventualmente dejó de evaluarme. No fue un momento declarado. Fue gradual, como lo son los cambios de postura que vienen de la experiencia y no de la decisión. Un día me dijo algo gracioso en una cena y nos reímos, y después de eso fue diferente. Linda me invitó a su cumpleaños del año siguiente. Fui sin que Tessa me lo pidiera, porque era evidente que quería que fuera. Esta vez no había arreglo, no había actuación, no había 3 palabras que explicar. Era solo una cena de cumpleaños donde yo era el novio de su hija. 6 meses después de la esquina, con luz naranja, un jueves de marzo, volví al gimnasio Refugio de Hierro solo porque Tessa tenía una reunión de trabajo. Entré, guardé las cosas y me paré en el área de peso libre en el mismo punto donde todo había comenzado. Me puse debajo de la barra y pensé en la primera tarde. En Tessa ajustando el peso con la naturalidad de quien sabe exactamente lo que viene a hacer. En mí, colocándome detrás a una distancia completamente inútil. En ella girándose y diciéndome que podía acercarme más. Asistir a alguien en una sentadilla es un gesto técnico. Uno se coloca cerca, mantiene las manos disponibles sin tocar y está listo para intervenir si el peso se va. Pero no interviene a menos que sea necesario. La función del asistente no es cargar el peso por el otro, es estar ahí para que el otro pueda levantar el suyo. En 6 meses, eso era exactamente lo que habíamos construido. Había acompañado a Tessa la tarde en que llamó a Tyler desde el Parque Miralba. No había dicho nada, no había ofrecido consejos ni sugerencias ni validación anticipada. Me había quedado en el banco al lado suyo mientras ella marcaba el número y hablaba con una voz clara y sin fisuras y colgaba. Y después de colgar no había necesitado que yo dijera nada, solo que siguiera estando. Eso también era asistir. Había estado presente la noche que Linda le contó a Tessa que su tía, la hermana de su madre, había tenido un diagnóstico serio. Tessa se había quedado quieta al colgar, con esa quietud específica que precede a los momentos grandes. Le había preparado té sin que lo pidiera. Me había sentado en el sillón de enfrente sin proponer nada. Ella había empezado a hablar a los 20 minutos y había hablado durante 1 hora. Yo había hecho 3 preguntas y el resto lo había escuchado. Eso también era asistir. Había estado cerca las tardes en que Tessa volvía del trabajo con el tipo de cansancio que no tiene que ver con las horas, sino con la acumulación de cosas pequeñas que van sumando peso invisible. Había aprendido que en esas tardes lo que necesitaba no era que yo resolviera nada, ni que animara artificialmente el ambiente. Solo presencia sin exigencia. Lo que Camila había llamado poco emocionante era esto. Esta capacidad de estar sin necesitar que el estar fuera notable. Esta disposición a ocupar el espacio de al lado sin convertirlo en protagonismo. Y lo que yo no había entendido entonces era que eso no era un defecto. Era exactamente lo que ciertas personas necesitan. No todo el mundo, pero algunas personas sí, y Tessa era una de ellas. Había algo más que no había entendido hasta ese jueves de marzo en el gimnasio, con las manos en la barra y el peso en los hombros. Asistir no era solo un gesto de principio, era la descripción completa de lo que había elegido ser en la vida de Tessa Montero. No el protagonista de su historia, el que estaba detrás, cerca, disponible, sin intervenir a menos que fuera necesario, y ahí siempre que hiciera falta. No era una posición menor, era la más honesta que conocía. El teléfono vibró en el bolsillo. Era Tessa. ¿Ya terminaste? Casi, escribí. Cuando salgas, avísame. Paso a buscarte. No me había buscado antes. Era Tessa quien pasaba a buscarme a mí, con la misma decisión con la que había cruzado el gimnasio esa primera tarde y me había mirado a los ojos sin parpadear. Le escribí, te aviso. Terminé la serie. Colgué la barra. Me quedé un momento parado en el mismo punto donde todo había comenzado. El ruido sordo de las mancuernas,
la tercera cinta con su sonido irregular, las paredes de ladrillo gris. El gimnasio refugio de hierro, exactamente igual que siempre. Lo que había cambiado no era el lugar, era la distancia a la que me colocaba. Agarré la bolsa y salí a la calle a esperar a la mujer que había construido el puente antes de que yo supiera que necesitaba cruzarlo. Y comprendí, parado en la acera con el frío de marzo en la cara, que eso era lo que significaba asistir de verdad. No el gesto de un momento, sino la elección de cada día de seguir estando, seguir acercándose, seguir disponible. No para que el otro no cargue el peso, sino para que sepa que no lo carga solo. Hay una pregunta que me rondó durante mucho tiempo y que no terminé de responderme hasta ese marzo parado en la acera. ¿Qué hace que alguien sea suficiente? No suficiente en el sentido grande, filosófico, suficiente en el sentido concreto de todos los días. Suficiente para que otra persona decida que quiere que su vida incluya la tuya. Suficiente para que no haya que ser más de lo que uno es ni menos de lo que uno necesita. Lo que Camila me dijo cuando terminó todo fue que yo era demasiado quieto, que el mundo se mueve y yo no me movía con él, que estar conmigo era predecible de una manera que, con el tiempo, se volvía agotadora. No lo dijo con crueldad, lo dijo como una observación sobre incompatibilidad, que es distinto, y yo lo acepté como si fuera una evaluación objetiva de mi valor como persona. Lo que no entendía entonces era que las descripciones que alguien hace de nosotros cuando nos deja no son verdades absolutas, son verdades de contexto. Lo que no funciona en una combinación específica puede ser exactamente lo que sostiene otra. La quietud que a Camila le parecía falta de energía, a Tessa le resultaba la condición necesaria para poder ser ruidosa cuando lo necesitaba, para poder pensar en voz alta sin que nadie intentara callarla o resolverla, para poder estar en silencio sin que ese silencio se interpretara como frialdad. No éramos perfectos, seguimos sin serlo. Tessa tiene una capacidad para el análisis que a veces se convierte en bucle, y hay que encontrar la manera de interrumpirlo sin que se sienta como interrupción. Yo tengo una tendencia a desaparecer hacia adentro que requiere atención activa para no convertirse en distancia. Ninguna de esas cosas desapareció porque nos quisimos. Solo encontramos los modos de navegarlas. Eso es lo que nadie te cuenta sobre las historias que terminan bien. Que terminar bien no significa terminar sin fricción. Significa encontrar a alguien con quien la fricción sea manejable. Con quien los bordes de uno no destruyan los bordes del otro, sino que aprendan, con el tiempo y la voluntad suficiente, a encajar de una manera que no requiera que ninguno borre lo que es. Tessa eligió no achicarse. Eso fue lo más importante de todo lo que ocurrió entre nosotros. No que yo hiciera algo extraordinario, no que llegara en el momento exacto, sino que ella, en el Parque Miralba frente al teléfono, frente a Tyler, frente a la posibilidad de volver a algo conocido, aunque ya no le sirviera, eligió no hacerse pequeña para caber en un espacio que ya no era el suyo. Yo solo estuve cerca mientras tomaba esa decisión, y Tessa, en los meses anteriores, había estado cerca mientras yo tomaba la mía, la de acercarme 2 pasos en lugar de quedarme a distancia inútil, la de decir algo verdadero en una mesa llena de desconocidos, la de llamar al día siguiente y admitir que había cerrado una puerta que debería haber dejado abierta. Eso es lo que significa asistir de verdad, no intervenir, no resolver, no llevar el peso por el otro, estar lo suficientemente cerca para que el otro sepa que puede levantar el suyo. Pienso en esto cuando alguien me dice que las relaciones que funcionan son las que no requieren esfuerzo, que si tienes que trabajar en algo es porque no era para ti. Es una idea que suena bien, pero que, en mi experiencia, no describe nada real. Las relaciones que funcionan requieren esfuerzo exactamente igual que cualquier cosa que vale la pena. Lo que cambia no es la presencia del esfuerzo, es la dirección hacia la que apunta. El esfuerzo de estar presente cuando sería más fácil desaparecer. El esfuerzo de hablar cuando sería más fácil callar. El esfuerzo de preguntar la pregunta real en lugar de la literal. El esfuerzo de quedarse cerca sin convertir, el quedarse en una deuda que el otro tiene que saldar. Ese esfuerzo no se siente como carga cuando el otro está haciendo lo mismo desde su lado. Se siente como construcción. Tessa llegó al gimnasio esa primera tarde con su bolsa azul y su coleta alta, y una decisión ya tomada que yo no conocía. Había evaluado los meses anteriores.
Había calculado que si esperaba que yo hiciera algo, íbamos a seguir en el mismo punto indefinidamente. Y había cruzado el gimnasio y me había pedido que me colocara detrás. La persona que me eligió no era una persona pasiva esperando a ser elegida. Era alguien que sabía lo que quería y encontró la forma más directa de ir hacia ello. Que yo haya tardado 6 meses en saberlo no cambia lo que ocurrió. Solo cambia la perspectiva desde donde lo veo. Hay personas que pasan años buscando la chispa, el momento de película, la conexión instantánea, la certeza inmediata que no requiere ningún trabajo previo. Yo no encontré eso. Encontré algo más parecido a una construcción lenta, a un aprendizaje mutuo, a la decisión repetida de elegirse en los días donde elegirse no es lo más fácil. Y resultó ser suficiente, más que suficiente. Si algo de lo que acaban de escuchar les resultó familiar, si conocen la distancia de quedarse demasiado lejos por miedo a equivocarse, o si alguna vez les dijeron que eran demasiado quietos, demasiado intensos, demasiado difíciles de sostener, espero que algo de esto haya servido. No para resolverlo, solo para acompañarlos un rato mientras lo piensan. Si quieren más historias como esta, saben dónde encontrarlas. Suscríbanse, que seguimos construyendo.